Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. El posicionamiento de tu marca define qué espacio del mercado ocupas, el hueco donde legítimamente tu negocio se puede erigir como referencia para los consumidores. La marca que les viene a la cabeza cuando tienen un problema concreto, es decir, cuando tienen la necesidad de compra. Pero tu posicionamiento no es solo un espacio sobre el papel ni dentro del mercado. Tu posicionamiento tienes que reclamarlo y tienes que ganarlo. Posicionarse también es tomar partido, es opinar y es aportar. Si estás a favor de algo, estás en contra de otras cosas. Las opiniones te posicionan, tu manera de ser te posiciona, tus valores te posicionan. Si no sabes por qué alguien debe comprarte y por qué debe recordarte, te falta definir el posicionamiento de tu marca. De entre todas las estrategias de posicionamiento que se pueden elegir, hoy conoceremos en profundidad una de las más originales, la que consiste en crear una nueva categoría. Y lo haremos con Pablo Ruiz, CEO de Performance Media, una agencia que ayuda a las empresas a dominar categorías y a desbloquear oportunidades con Dark Social. Dedicaremos los siguientes 3 episodios a hablar sobre posicionamiento de marca, en los que tendremos en primer lugar a un profesional, donde hablaremos de una estrategia muy concreta que es cómo posicionarse creando una categoría. Luego también hablaremos con una marca de un sector muy competido y por lo tanto veremos cómo se posicionan y cómo se han hecho su hueco allí. Y luego sacaremos las conclusiones entre yo y Susana, y aportaremos nuestro punto de vista sobre los pasos que debes dar para definir esta estrategia de marca para tu startup y, por lo tanto, para posicionarte. Y en el de hoy, que es el primero, hablaremos, como decíamos, de esto, de crear una categoría. Una temática, Susana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Toni Colón. Que nosotros siempre decimos que es capital, ¿no? Porque el posicionamiento nos lo condiciona absolutamente todo. En muchos proyectos nosotros empezamos directamente fijando este posicionamiento en la mayoría y luego es ya a partir del cual, de este posicionamiento, casi que creamos el resto de la marca porque es lo que nos pide, ¿no? Aunque mucha gente quizás no le da a esta parte de posicionamiento la importancia que debería tener, al menos desde nuestro punto de vista. Totalmente. Yo creo que es un elemento clave en esos pilares que nosotros trabajamos desde la estrategia de marca, pero que creo que si tienes un mal posicionamiento desde el principio, el hueco que quieras ocupar en el mercado es más complicado, ¿no? No vas a lograr esa diferenciación. Así que por eso hemos traído a un experto en la materia y así que estamos deseando escucharlo. Eso es, y él lo presentaremos a través de su bio de LinkedIn. Venga. Él es Pablo Ruiz y dice que es B2B Growth Marketing and Revenue Operations de SaaS, especializado en SaaS, y CEO en Performance Media, que es su empresa. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Toni, hola Susana, Hola. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí, muchísimas gracias por contar conmigo. Tengo muchas ganas de grabar este episodio con vosotros. Muchas gracias, Pablo, por pasarte por aquí. Un placer. El placer es nuestro. Te decíamos antes que escuchamos tu podcast, nos parece súper interesante todo lo que vas comentando allí y dijimos, oye, ya que vamos a hablar de posicionamiento, ya que vamos a hablar de cómo la gente se puede meter en su cabeza qué es una marca y tenerla el top of mind, pues vamos a hablar con Pablo porque de esto sabe un montón. Tú normalmente hablas de un concepto en tu podcast que es el Dark Social, de hecho se llama Estrategias de Dark Social. Cuéntanos primero, ¿qué es esto del Dark Social? Así vamos abriendo boca también sobre el tema que vamos a hablar. Vale, genial. Pues mira, el Dark Social son todos aquellos lugares no atribuibles que incluyen redes sociales, mensajes a través de herramientas profesionales como pueden ser Slack o Teams, por ejemplo, y no profesionales como puede ser WhatsApp, por ejemplo, un mensaje directo en LinkedIn, foros, comunidades, influencers B2B. Y en definitiva lo que tienen en común, como decía, es que no son atribuibles. Eso significa que si nosotros desde cualquier herramienta intentáramos traquear qué impacto está teniendo esos contenidos o incluso atribuir un nuevo lead a un contenido, no podríamos hacerlo. Porque, por ejemplo, es imposible hacer tracking de alguien que escucha un podcast B2B, por ejemplo, porque ellos siempre
hablo de marketing B2B. Mm. Si alguien lee un comentario en LinkedIn o interactúa con alguna publicación sin poner un like, sin poner un comentario, sin dejar rastro, es muy difícil saber que alguien realmente nos está leyendo. Nosotros hemos visto que el 95% de los leads generados jamás han dado ninguna señal que nosotras podamos atribuir para saber que han estado con nosotros consumiendo todos nuestros contenidos durante mucho tiempo, normalmente de media son unos 6 meses, para al final llegar a una decisión de compra. Entonces, claro, el hecho de que el dark social exista para cualquier marketer tradicional supone todo un reto, porque significa dejar de atribuir cuantitativamente como hasta ahora se estaba haciendo. Y pongo un ejemplo muy evidente. Si yo analizo mis 3 principales fuentes de tráfico en mi página web y en el tráfico del 95% de las páginas web, veremos que los 3 principales resultados, fuentes de tráfico, según Google Analytics, suelen ser búsqueda directa, tráfico directo o búsqueda, organic y social. La conclusión, por tanto, sería invertir más en SEM, en SEO y en social ads. La realidad es que cuando hemos empezado a preguntar a nuestros clientes de dónde vienen, en el caso de mi página web, por ejemplo, sabemos que vienen a través de mis publicaciones en LinkedIn y a través de mi podcast. ¿Qué significa eso? Las conclusiones a las que llegas, por medir de forma distinta, son que el dark social tiene un profundo impacto sobre la facturación de mi empresa y de la de todos mis clientes y de los que no son clientes, es decir, sobre todo el mundo. Porque una cosa que hemos aprendido es que el dark social es el lugar donde los compradores B2B identifican necesidades y aprenden a resolverlas. Este episodio de este podcast, por ejemplo, cualquier episodio del podcast que hagáis, cualquier publicación en LinkedIn, vais a una universidad, a un evento, a una feria, dais una charla, alguien os escucha, comparte las conclusiones de lo que habéis explicado con un compañero de trabajo. Ese compañero de trabajo le refiere vuestro LinkedIn donde publicáis al director de marketing. El director de marketing que empieza a investigar y os ve en LinkedIn, os ve en vuestro podcast, os ve en cualquier otro lugar en el que estéis y poco a poco va aprendiendo. No toma una decisión de compra, pero el día de mañana, dentro de 6, 12, 18 meses, puede que se ponga en contacto con vosotros. ¿De dónde sale? Del dark social. De todos aquellos lugares no atribuibles donde ha identificado una necesidad y ha aprendido a resolverla para al final ponerse en contacto con vosotros. Y todos esos lugares es lo que nosotros llamamos dark social. Y le damos tanta importancia por lo que acabo de explicar, por el alto impacto que tiene en la facturación de cualquier empresa, seas consciente o no de que el dark social existe. Sí, Qué interesante. Yo creo que tenemos que, como vamos a dejar los enlaces en las notas del programa hacia su podcast, yo creo que quien quiera profundizar en este concepto y todo lo que habla Pablo, de cómo trabajar ese dark social, cómo generar demanda, es de verdad que lo recomiendo a todos los que se dirigen al B2B, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Sí. Todas estas personas que están como que nos aparecen simplemente en las descargas del podcast y que quizás nunca nos mandan un mensaje ni nada, o estas personas que aparecen en esta relativamente nueva métrica en Twitter, ¿no? De que antes había simplemente comentarios, los likes, y ahora hay también las visualizaciones. Que ves un montón de visualizaciones y a veces los comentarios, pues bueno, tampoco son tantos, ¿no? Esta gente silenciosa que de repente un día se despierta y dice, tengo una necesidad. ¿Cuál es la persona de la que más he leído, he aprendido en LinkedIn, Twitter o que he escuchado su podcast? Pues esta es a la que voy y le pido pues el presupuesto o le compro directamente. Muy guay, muy guay. Hay un concepto que a nosotros nos gusta definir siempre con el invitado, que es el concepto de marca. ¿Cómo defines este concepto tú, Pablo? Mi punto de vista es que en B2B podemos hablar de 2 tipos de marca trabajada desde un punto de vista de marketing. Uno sería reconocimiento de marca y a lo mejor me extiendo un poco por las ramas, y la otra es relevancia de marca. A mí el reconocimiento de marca no me interesa. No me parece suficiente, me parece un concepto demasiado limitado. Es decir, reconocimiento de marca existe, a ver si estamos de acuerdo, cuando mi marca se distingue de entre las marcas de la competencia por mi mercado, por mi público objetivo. Sabemos que Nike, Adidas y Reebok son marcas distintas y las tenemos presentes. Eso es reconocimiento de marca. Y es un ejemplo B2C. Si nos vamos a relevancia de marca, que es lo que realmente me interesa,
Hablamos ya de una marca que no solamente reconozco de entre la competencia como comprador potencial o comprador, sino que además me aporta valor de algún modo. Y eso en B2B tiene muchísimo sentido. En B2C probablemente también, pero insisto en que no entro. En B2B tiene muchísimo sentido porque cuando realmente consideras que una marca te está aportando valor porque te está enseñando, porque te está hablando de tu problema y te está explicando cómo debes o puedes resolverlo, esa marca ya no solamente la diferencias, sino que la ves relevante. Se diferencia de la competencia porque, como habéis adelantado, explicaremos luego, crea una categoría con un punto de vista único sobre cómo resolver tu problema. Entonces ya estoy viendo una marca que me aporta cosas, me aporta valor. Y es una marca que, por tanto, voy a priorizar, se va a posicionar como líder de su categoría en mi top of mind. Y eso veremos luego también cómo puede tener un impacto en la facturación. Entonces, si me preguntas cómo defino una marca, para mí una marca es aquella la cual debe conseguir generar valor a su público objetivo. Y eso no solamente se trata de un logo ni de una cara visible, se trata de haber creado una categoría. Para mí una marca debe estar asociada a una categoría. Qué bueno. Ya después vamos a interrogarte bien para sacarte contenido de la categoría. Primero, vamos a introducir el concepto de posicionamiento, Pablo, y para ti, ¿cómo definirías el posicionamiento de marca? Es que, a ver, nosotros el posicionamiento de marca no lo trabajamos como tal. Lo que trabajamos es la relevancia de marca. Entonces, no me interesa tanto los valores que pueda transmitir una marca o estrategias de posicionamiento como tal, nosotros no hacemos. Porque nosotros lo que intentamos trabajar, como os digo, son estrategias que tengan impacto sobre la facturación. Y todo lo que hacemos, por tanto, está encaminado a tener impactos sobre la facturación mediante la construcción de relevancia de marca. Para mí, la relevancia de marca probablemente incluya posicionamiento, pero lo trabajamos desde el punto de vista de la relevancia, de poder aportar valor a nuestro público objetivo. Es todo lo que nos interesa, es poder crear un punto de vista único a través del cual podamos aportar valor al mercado, a nuestro público objetivo, porque eso es lo que realmente va a convertir ese 97% del mercado que no está en búsqueda activa de un proveedor, es lo que va a conseguir convertirla el día de mañana en un comprador B2B. Entonces, en un entorno B2B, el posicionamiento para nosotros, por resumir, se circunscribe o, mejor no se circunscribe, sino que se incluye dentro de lo que nosotros consideramos como relevancia de marca. Vale. Pues esta relevancia de marca, ¿vosotros cómo la trabajáis? Teniendo en cuenta que es a lo que vosotros vais. Claro, nosotros partimos de la base de que el comprador B2B del 2023 rechaza las llamadas de venta no solicitadas, lo que quiere es identificar y aprender a resolver sus necesidades por su propia cuenta, lo cual significa que consume contenidos. Y son esos contenidos los que vamos a utilizar para crear esa relevancia de marca, ¿no? Eso significa crear una categoría. Esa relevancia de marca se va a construir, como decía, a través de esos contenidos con los cuales lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio perfecto entre lo que yo sé que mi público objetivo va a querer escuchar y de lo que yo quiero hablar. Es lo de siempre. Si yo en un contenido solamente hablo de venderte, oye, en la tercera palabra me habrás dejado de prestar atención. Sí. No te interesa porque no te aporto valor. Aunque sea en el corto plazo, por gastar un minuto de tu tiempo en entretenerte con algo. Si solamente hablo de tu problema, el problema es que yo no vendo. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esos contenidos tienen que encontrar un equilibrio perfecto entre aquello de lo que mi audiencia quiere escuchar, como decía, y de lo que yo quiero hablar. Hablando de los problemas de la audiencia, en este caso, desde mi punto de vista único. Es decir, tenemos que encontrar una estrategia, un punto de vista único que se diferencie del de la competencia. Por ejemplo, yo se podría decir que me dedico al marketing B2B, pero dentro del marketing B2B intento liderar mi propia categoría, que es generación de demanda B2B. Esa es mi categoría. Mi objetivo, por tanto, es siempre, hablando de los mismos problemas de los que puedo hablar mi competencia, aportar mi punto de vista único sobre cómo yo lo resuelvo desde mi posición de líder de la categoría.
hablo de mi posición de líder de la categoría porque es a lo que aspiramos, Sí, sí, lógicamente. claro. Ujú. ¿No? Entonces, ¿cómo se construye esa relevancia de marca? Precisamente mediante esa creación del punto de vista único, encontrando ese equilibrio perfecto entre lo que mi audiencia quiere escuchar y de lo que yo quiero hablar. Y de aquí viene la creación de una categoría. Una categoría no es más que tu punto de vista único. Si queréis, luego os explico cómo construirla y tal y cual. Pero Sí, la sí. idea es que todos esos contenidos que vayan a consumir nuestro público objetivo durante todo su proceso de aprendizaje tienen que estar Ujú. impregnados de nuestro punto de vista único, de nuestra categoría, para que al final creamos audiencias. Esto es una parte muy importante y hay que diferenciar, ¿no? Mercado, público objetivo y audiencia. Una audiencia pertenece a tu público objetivo, como bien sabéis, que se encuentra en distintas etapas de lo que el marketer tradicional ha definido como el funnel, el embudo, que a mi modo de ver Ujú. no existe. Los embudos, como yo digo siempre, son embudos de fantasía, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Precisamente en creación de demanda esto tiene muchísimo interés porque nosotros en generación de demanda lo que nos interesa es crear audiencias que están en proceso o no han identificado la necesidad. Que están en proceso de identificar la necesidad o no han identificado, porque a esas audiencias tenemos muchas más posibilidades de evangelizarlas, ¿no? Si yo te ayudo a ti a identificar la necesidad y te explico cómo debes resolverla, cuando estés en momento de compra, ¿qué pasará? Que evaluarás a mis competidores desde mi punto de vista único. Ojo, no desde el tuyo como comprador, sino desde el Ujú. mío, porque yo te he enseñado a ti. Las probabilidades de que me acabes contratando a ti son literalmente de un 70% superiores cuando evangelizas a la audiencia, cuando creas relevancia de marca. Ujú. Qué bueno. Pero Pablo, claro, tú hablas que en ese proceso vosotros no le dais tanta importancia a los valores, a la definición de la marca en sí, lo que nosotros conocemos el branding, ¿no? Pero Mm. claro, para llegar a tener una relevancia de marca con un contenido de valor y ese contenido transmita realmente no solo un punto de vista único, que nosotros podemos hablar de discurso de marca, ¿no? Tener un posicionamiento claro sobre una temática concreta en tu sector y marcar como ser una nueva oportunidad contra una vieja oportunidad, ¿no? Más o menos es como, oye, yo pienso así respecto al resto, ¿no? Pero incluso ahí, ¿hasta qué punto no es importante que esa marca o esa empresa o esa corporación haya trabajado un discurso mínimo basado en valores, en cómo queremos comunicarnos, en cómo va a ser nuestro tono de marca, en cómo va a ser nuestra voz de marca, nuestra personalidad? Porque si no, claro, no sé hasta qué punto, sin ese reconocimiento previo, esa relevancia puede cojear, ¿no? Sí, sí. No. Yo no digo que no sea importante. Digo que nosotros no lo trabajamos. No, ya, claro. Sí, te entiendo Igual que no perfectamente. trabajamos en muchísimas otras áreas de una empresa y no Claro, significa que no consideremos que sea importante, ¿eh? O sea, estoy claro, totalmente a favor del posicionamiento de marca. El asunto está en que dentro del servicio que nosotros ofrecemos en Performance Media, el posicionamiento de marca no es algo que trabajemos, porque implica una serie de disciplinas que nosotros en nuestro día a día no trabajamos por nuestra forma de trabajar, porque nosotros al final con nuestros clientes nos posicionamos como una especie de departamento interno de generación de demanda, de forma que damos mucha continuidad al servicio que ofrecemos a claro. nuestros clientes. Un cliente con nosotros dura mucho tiempo. El posicionamiento de marca, y corrígeme si me equivoco, es algo que se revisa en una empresa cada X años, una vez se hace y se deja un manual de identidad, un manual de identidad verbal, ¿no? Pero se hace Sí, una vez. Claro, para mi empresa eso no tiene sentido ofrecerlo porque lo haríamos una vez con un cliente y tendríamos especialistas en ello una vez y luego ese servicio no podría darse con continuidad. Entonces el cliente a lo mejor ni siquiera percibiría el valor de lo que hacemos ni seríamos tan buenos como lo somos en generación de demanda porque no es nuestro campo, no es a lo que nos dedicaríamos. Entonces yo prefiero que si tenemos que hablar de posicionamiento de marca, lo haga pues nuestro cliente, una empresa especialista, que nosotros lógicamente podemos referir y lo que sea, pero oye, el zapatero a sus zapatos. Aquí de lo que totalmente. estamos hablando es de cómo implementar estrategias adaptadas a cómo el comprador B2B del 2023 toma decisiones de forma que podamos impactar en la facturación de la empresa de la forma más rentable posible, que es a lo que nos Ujú. dedicamos. Claro. Posicionamiento, fundamental. Ahora, a lo que nosotros nos Sí, dedicamos sí, sí, te es a entiendo. impactar en la facturación de la empresa. Porque en vuestro caso, los clientes que no han trabajado este posicionamiento previo, Pablo, ¿habéis trabajado directamente la relevancia sin, es decir, alguien que te diga, mira, sí, tenemos
esta es nuestra imagen que hace 1000 años que no hemos revisado, o estas son nuestra identidad de marca, Sí. pero bueno, tampoco le hacemos mucho caso. No sé hasta qué punto vosotros realmente viene el cliente, venga, trabajamos esta relevancia de marca, empezamos a trabajar ya lo que es la parte más táctica, Ujú. y nos olvidamos de esto, o realmente tú dices, oye, aquí si no se ha trabajado, no sé hasta qué punto esto va a funcionar posteriormente, que no lo sé si hay una unión o vosotros intentáis recomendar al cliente que trabaje esto, ¿no? Sí que nos hemos encontrado en la situación de trabajar con algún cliente que efectivamente no revisaba el posicionamiento de marca desde hacía tiempo o sencillamente no era el correcto. Y dificulta nuestro trabajo porque al final nosotros trabajamos mucho con social ads, pues, por ejemplo, en LinkedIn Ads, en Meta Ads, en Google Ads también. Y, lógicamente esos contenidos que nosotros distribuimos, que nosotros creamos, tienen que tener también una identidad, un buen posicionamiento, que esté bien definido. El no tenerlo hace que nuestro trabajo sea mucho más difícil. Porque nosotros no somos creativos, Claro, no trabajamos la identidad corporativa y claro. eso hace que cuando tienes que hacer un ad o tienes que crear una landing page nueva o tienes que crear un contenido nuevo con una imagen que sea potente, pues lógicamente el impacto no sea el mismo. El impacto no es el Ujú. mismo a las estrategias que nosotros hacemos y también es cierto que luego muy probablemente el público objetivo al que te estás dirigiendo perciba esa falta de posicionamiento y haga que, lógicamente, el retorno que tengas no sea el mismo. Claro. ¿Eh? Sobre todo porque, además, hay algo de lo que me estoy dando cuenta mucho y oye, de esto vosotros sois los expertos, pero mi percepción como outsider es que sobre todo en cuanto a identidad corporativa, la tendencia en los últimos años es la de la homogeneización. Lo que hemos visto es que durante, pues qué, 2010, 2020, las marcas eran muy creativas, eran muy dinámicas, y desde el 2020 probablemente, ostras, todo se está estandarizando muchísimo a nivel de identidad visual, ¿no? Eso hace que, a mi modo de ver, para muchas marcas, sobre todo jóvenes o que se están reciclando o lo que sea, llegar a ciertos estándares de calidad hoy en día no es tan caro. Mm, No es tan caro. Nadie te pide que seas el Da Vinci de la creatividad totalmente. creando una nueva marca. Realmente conseguir ciertos estándares, y no lo digo porque sea el caso de mi empresa, por cierto, eh, en ese sentido hay una gran oportunidad porque el nivel creativo de las marcas, a mi modo de ver, está bajando mucho. No sé si es por la situación social actual o por qué, pero cuando comparo logos, por ejemplo, de muchas empresas tecnológicas y sobre todo en el sector tecnológico, que es donde más trabajamos, aunque trabajamos también fuera del sector tecnológico, cada día son más parecidas, cada Sí, día son más homogéneas. Cuando se trata de analizar, oye, una página web cuya UX y cuya UI más o menos funcione, está todo bastante visto. Otra cosa es mucho. que quieras optimizar, quieras hacerlo muy bien y por supuesto ahí nada es fácil, todo es complicado. Pero si quieres cumplir con ciertos estándares de la industria, de forma que el posicionamiento esté, oye, ok, esto, mira, tiene un pase. Pues oye, hay mucho conocimiento, hay mucha base de conocimiento ahí fuera que puedes aprovechar sin necesidad de gastarte una gran fortuna. Lógicamente, como siempre, todo lo que está bien hecho es difícil, es complejo, es un reto, la creatividad es súper importante. Lo que quiero decir es que a veces me he encontrado con situaciones de decir, oye, que es que a esto le dedicas, o sea, un par de personas, un tiempo, le ponen un poco de amor y se puede hacer muy bien. No es como hace 20 años o 15 años donde, bueno, pues suponía un reto importante, ¿no? Mm. Entonces, bueno, Ujú. este último comentario es como una especie de queja a aquellas empresas que no lo están trabajando con unos estándares mínimos de calidad porque a todos los demás luego nos hace el trabajo muy complicado. Claro, Y te lo totalmente, totalmente. agradecemos, que Sí. esa es nuestra lucha. Si alguien quiere lo que comenta Pablo, hablemos. Sí, hablemos. Oye, Sí. Pablo, queríamos hablar ya, enfocar más a esta parte de categoría y te queríamos preguntar por si realmente todas las marcas pueden acabar creando una categoría, todas deben crear una categoría, ¿hay las condiciones necesarias como para poder hacer esto o deben cumplir unos mínimos? Si todas las empresas deben crear una categoría. Ahí está. Em, para mí hay dos tipos de ventajas competitivas, hablando de business strategy, que puedes crear una empresa. Ventaja competitiva por precio y ventaja competitiva por margen. Cuando intentas clasificar cualquier tipo de ventaja competitiva, al final es o por precio o margen. Ya está.
O sea, no hay más. Marcas como Ferrari, Dior, Grupo Louis Vuitton, todo es ventaja competitiva por margen. Cuando hablamos de otras marcas como H&M y cualquier otra que ahora no voy a poner a pensar, pero todos sabemos cuáles son, que compitan por precios, es una ventaja competitiva, pues eso, por coste, ¿no? El que gana es el que puede asumir un menor coste para poder aguantar y para poder ofrecer el menor precio. Con la ventaja competitiva por margen, ¿quién puede cobrar mayor margen? El que tiene una marca más fuerte. ¿Vale? Nosotros normalmente con los clientes que trabajamos apostamos siempre por una ventaja competitiva por margen. Es decir, creamos una marca lo suficientemente potente como para que tu cliente quiera trabajar contigo por la marca, por la relevancia de marca que has conseguido construir, ¿no? Yo estoy seguro que si en mi empresa presento exactamente la misma propuesta a un cliente que otro competidor, pero mi propuesta es más cara, las probabilidades de que me contraten a mí siguen siendo altas. Claro. Si mi competidor no trabaja la relevancia de marca, por ejemplo. ¿No? Eso es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿todas las empresas deberían crear una categoría? Yo te diría, nosotros estamos especializados en la ventaja competitiva por margen porque es la única situación en la que me siento cómodo. Cuando compites por coste, estamos hablando ya de guerras, de rondas de inversión, de volúmenes estratosféricos, donde solamente queda un ganador de los que hayan, ¿no? La mayoría de empresas suelen jugar a la carta de ventaja competitiva por margen, que es lo que probablemente tenga más viabilidad a largo plazo. Entonces ahí te diría sí, que es fundamental siempre crear una categoría, porque esa ventaja competitiva por margen se va a apalancar sobre tu marca. En mi caso, sobre la relevancia de marca. Y eso al final va a ser lo que te diferencia de la competencia. Va a ser lo que te permita cobrar más que la competencia. Va a ser tu ventaja competitiva. Entonces, a mi modo de ver, sí, todas las empresas deberían tener una categoría. Deberían tener un punto de vista único sobre cómo resuelven un problema. Porque eso es lo que se van a apalancar para poder cobrar más. En mi caso, por ejemplo, ¿cuál es uno de los retos que tengo? Pues que yo al final, como hago generación de demanda y como he creado una categoría, yo ya he identificado otras empresas en España y en Latinoamérica que están empezando a hablar de generación de demanda, captura de demanda. Claro. ¿Por qué no me da miedo que me copien? Porque sé que he construido relevancia de marca y porque sé que cada vez que hablan en mis términos, dark social, creación de demanda, captura de demanda, embudos de fantasía, lo que hacen es darme más visibilidad a mí. Claro. Y porque sé que nunca van a poder competir conmigo en precio. Yo siempre voy a poder cobrar más. Y eso es lo que a largo plazo me da mucho más recorrido. Porque de momento, ahora mismo, si buscas generación de demanda, nosotros estamos liderando. Entonces, me preguntas, oye, ¿cualquier empresa debería crear una categoría? A mi modo de ver, en nuestro caso, y para el de mis clientes, es la gallina de los huevos de oro. Qué bueno. Me ha encantado la definición porque ahora me has hecho recordar una conversación que tuvimos aquí con Pablo Amade, gran creativo, que al principio le hice exactamente la misma pregunta de qué es una marca, me dio como varias definiciones y como la más técnica, la parte más de quizás de parte de directivos creo que era que la marca es coste más margen. Es decir, lo que a ti te cuesta crear algo, producir algo y el margen que tú eres capaz de generar pues sobre este coste, es decir, este beneficio que tú vas a obtener. Y es prácticamente lo que tú estabas comentando. Y esto, como dices tú, es que solo se puede acabar generando con la creación de una marca y con esta relevancia que comentabas. O sea, me ha encantado. ¿Qué pasos deberíamos seguir para crear una categoría como vosotros la conocéis? Sí, a mí me interesa mucho. Porque yo es que intento, te viene una empresa, no sé, imagínate, que tiene un software de recursos humanos, ¿no? Y ahora, venga, vamos a crear un punto de vista único sobre el software de recursos humanos. Un mercado tan saturado, ¿no? Cuéntanos. Precisamente antes os decía, ¿no? Nosotros no somos creativos y porque nuestro proceso hace difícil que seamos creativos. Por lo que os voy a explicar ahora. Yo siempre me he imaginado al creativo y corregidme si me equivoco, como una persona seguramente te vamos a desmontar el... Ah, sí, totalmente. Como una persona que es capaz de coger un
un lienzo en blanco y de ahí crear, ¿no? Y probablemente vosotros tengáis vuestra propia metodología, que no sea tan así. O sea, entiendo que es todo un reto, que es muy profesional, que es muy difícil. O sea, lo compro, ¿eh? Pero nosotros confiamos mucho en un método muy técnico que deja poco espacio a la creatividad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, nosotros siempre empezamos pidiendo un listado de todos los clientes, entendiendo qué impacto tienen en la facturación cada uno de ellos, preguntamos segmento, número de empleados, geografías, etcétera. De ahí hacemos un pequeño, breve estudio de mercado para identificar qué segmentos nos interesan más y de ahí sacamos un listado de clientes a los que queremos entrevistar. A esos clientes a los que queremos entrevistar les hacemos un cuestionario, unas entrevistas de normalmente 30 a 40 minutos que atacan unos 70 a 75 puntos diferentes. Y entre esas preguntas, preguntamos de maneras distintas cuáles son sus atributos de compra. Normalmente de aquí buscamos sacar 5 atributos de compra. Y fíjate que cuando estás preguntando los atributos de compra al comprador, estás practicando un ejercicio de ventas súper potente, que es que básicamente le estás preguntando, oye, ¿qué quieres que te cuente para que yo te venda? ¿No? Dicen que el mejor vendedor es el que sabe escuchar. Porque al final, ¿qué es lo que haces? Lo que estás haciendo es, estás preguntando al comprador, oye, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres precio? ¿Quieres que te lo entregue, no sé, en DVD, en MP3, en no sé qué? ¿Quieres que vaya a tu casa y te lo explique? ¿Quieres que te mande? O sea, todo esto al final, ¿qué es lo que hace el buen vendedor? Escuchar. Y al final, cuando es su turno, dice, pues mira, tengo justo lo que estás buscando. Qué casualidad. Lo mismo tenemos que hacer en marketing, porque no olvidemos nunca que efectivamente, como comentabas, Tony, cualquier actividad de marketing esté relacionada con el posicionamiento, con generación de demanda, con lo que tú quieras, al final de lo que se trata es de que sea capaz de generar nuevos clientes para una empresa. Claro. Aumentar la facturación de los clientes actuales, lo que sea, pero de impactar en la facturación. Entonces nosotros tenemos una parte de vendedor muy importante. Nosotros hacemos, por tanto, esas entrevistas donde preguntamos cuáles son tus atributos de compra, de maneras distintas para que el entrevistado no lo interprete como tal, ¿no? Pero al final de ahí sacamos, como adelantaba, 4 o 5 atributos de compra, los comparamos con nuestro cliente y su competencia para ver cada uno cómo lo está atacando y a partir de ahí construimos una categoría. De forma que si el cliente nos dice que valora muchísimo la atención al cliente, nos dice que valora muchísimo la calidad, valora muchísimo la flexibilidad. A partir de ahí nosotros vamos a crear un punto de vista único. También entrevistando a las personas de la propia empresa, pero es un proceso bastante técnico en la que básicamente lo único que hacemos es preguntar al comprador qué es lo que quiere, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que para él es más importante. Lo juntamos un poco con lo que nuestro cliente nos cuente, la empresa, y de ahí sacamos una categoría. HR Acceleration, People Analytics and Revenue Operations, nuevamente en inglés porque tiene mayor gancho, pero es eso, y no es el nombre, lógicamente, es siempre el punto de vista único, ¿no? Intentamos detectar cuál es el problema, qué es lo que más valora, y de ahí sacamos la categoría, pero nos lo dice siempre el comprador. Por eso hay poca creatividad, porque lo estamos preguntando, oye, ¿qué quieres que te cuente? ¿No? Vale. Has hablado de el público, de estas entrevistas a clientes. Has hablado también de una comparativa con posible competencia. ¿Tenéis en cuenta también a la hora de generar este punto de vista único el cómo el equipo, cómo la propia marca ve el mundo? O sea, este punto de vista único realmente, ¿hasta qué punto es ficticio o hasta qué punto es real? Claro, siempre tiene que ser real. Porque si no es real, luego esto te va a pasar factura. Es decir, hablamos siempre del Dark Social. Lo importante que es el Dark Social, por cierto, incluye el word to mouth. Entonces, si tú vendes una expectativa que luego no eres capaz de entregar, no vas a generar referidos o vas a generar referencias malas. Con lo que la generación de demanda va a dejar de funcionar porque el Dark Social estará impactando de forma negativa en tu facturación. Entonces, lógicamente, siempre tiene que haber una alineación entre tu punto de vista único y la expectativa que puedas finalmente entregar. Por eso es tan importante la parte que comentaba, cotejar todo con la empresa, preguntar a la empresa y de ahí ver, ¿no?, cuál es el match con los atributos de compra que tiene el comprador. Porque, como digo, es un tema delicado. Efectivamente, siempre tienes que jugar con el
bueno, vamos a ser capaces luego de entregar esto. Y ahí puedes hablar con producto, puedes hablar con quien sea necesario, pero es fundamental. Y Pablo, yo tengo aquí una duda, porque claro, cuando tú le preguntas a un potencial cliente sobre los atributos de marca, puede caer en generalidades, ¿no? Como tú decías, pues mira, sí, yo es que para mí el servicio de atención al cliente es fundamental. Y a lo mejor eso no es un atributo diferenciador, porque el resto de empresas competidoras también a lo mejor están ofreciendo un servicio al cliente potente, ¿no? No sé hasta qué punto, cuando vosotros esa información que estáis extrayendo del potencial cliente os sirve o tenéis que vosotros aportar algo diferente para lograr esa diferenciación o dar un contenido lo suficientemente interesante, porque a lo mejor caéis en lo que todo el mundo hace, ¿no? Es verdad que lo Correcto. valora el cliente, pero a lo mejor no marca esa diferenciación, ¿no? ¿Cuál es la metodología? Preguntamos atributos de compra, sacamos 5, cotejamos con el equipo de la empresa y preguntamos, ¿no? ¿Qué piensas sobre cada uno de estos aspectos? Vale. Y de ahí sacamos el punto de vista único siempre. La realidad es que, además, el ejercicio en el que descubres los atributos de compra de tu público objetivo es un ejercicio que os puedo garantizar que la mayoría de empresas no han hecho nunca. No, sí, por supuesto, está clarísimo. Es fuerte esto. A Sí, la gente sí, le sí. puede sorprender, pero es Total. así. Nunca Total. me ha dicho un cliente... bueno, es más, lo que siempre me dicen es, bueno, gran parte de esta investigación de mercado ya la hemos hecho. Ya la tenemos. Y el primer día, cuando decimos, bueno, necesitamos todo esto, tenemos que Claro, empezar de cero siempre. Siempre. ¿No? Ya claro. hemos entrevistado a clientes. Ya, pues mira, este es mi cuestionario de clientes, 75 preguntas. ¿Tienes todas las respuestas? Ah, no, bueno, tenemos 3 o 4, tal. Claro, Vale, claro. pues no me interesa saber quién es el buyer persona, que esto está superadísimo. Lo que me interesa realmente saber es cómo se comporta. ¿Qué es lo que hace desde que identifica la necesidad? ¿Por qué identifica la necesidad? ¿Hay algún trigger que haga que realmente quiera comprar ahora? ¿Quién participa en ese proceso de toma de decisión? Es súper completo. Entonces, claro, la mayoría de empresas no han hecho este ejercicio y eso hace que jugar a una estrategia en la que conoces a tu mercado mejor que nadie y te adecúes a las necesidades de tu mercado mejor que nadie, ya solamente esta tontería, que es tan básica, no voy a decir tontería porque nada es fácil en la vida, Sí, pero sí, totalmente. esto que debería ser tan básico, nadie lo hace. Ujú. Y al final, cuando hablamos de una ventaja competitiva por margen y probablemente también por precio, por coste, de lo que estamos hablando es de conocer a tu mercado mejor que nadie. Y de esto va Total. este proceso. Por eso nosotros cuando trabajamos con un cliente, sí que es cierto que dedicamos las 3 primeras semanas únicamente a investigación de mercado, con el Claro. compromiso de la quinta semana estar ejecutando, pero ese proceso de investigación de mercado nosotros consideramos que no debe terminar nunca. Nunca, debe ser continuo. Continuo. Me encanta, me encanta. Lo estamos Sí, sí. aplicando nosotros, aunque te parezca extraño, nuestro proceso creativo empieza por una investigación. Nosotros, todos a nuestros Claro, clientes, siempre es el proceso de investigación. La creatividad claro. está en base a esa investigación. Después, por supuesto, hay Sí, sí. procesos más creativos que otros, ¿no? Ujú. Pero si no partimos de una investigación previa, no tiene sentido, no podemos trabajar. No, la creatividad quedaría vacía, vamos. Así, Seguro. Claro. Sí, así que sí, por no. eso es tan importante. Y es más, nosotros, para el caso de nuestro estudio, nos reunimos con startups para entrevistarles realmente qué es lo que estaban buscando para ellos, qué consideraban que era branding, cómo le era útil, y empezamos a deducir muchísimas cosas y a ajustar nuestros servicios a partir de esas entrevistas que seguimos haciendo. Claro, Entonces, Eso es. yo lo único que diría es lo importante también que es entrevistar no solamente al cliente, sino al comprador, es decir, a sus clientes. claro, Porque muchas veces nos encontramos con una situación en la que la empresa tiene una percepción del mercado que no es real, según a quién entrevistas. claro. O siéndolo, que es lo más común, dices, bueno, podríamos ser más precisos. A ver, si una empresa no tiene una percepción real del mercado, tiene un grave problema. ¿No? pero muchas veces ese proceso puede ser mejorable, puede ser optimizable. Y ahí probablemente es donde siempre hay margen de mejora. Qué bueno. Y A mí no, me interesa también. insisto, que no quiero entrar como un elefante en una cacharrería, no conozco vuestro proceso, no soy experto. Lo único que digo que es que en lo que a investigación de mercado se refiere, ahí sí puedo decir cosas y lo único que os puedo decir es, oye, ahí siempre hay margen de mejora, Por supuesto. pequeño Siempre, tip, siempre. porque es Por algo que se supuesto. Total. trabaja muy poco por las empresas. Total, Totalmente. total. No, fantástico.
Yo te iba a preguntar por este punto de vista único. Me interesa muchísimo todo lo que puede como provocar tener este punto de vista único. Y te quería preguntar por los entregables. O sea, al final, ¿cómo generas este punto de vista único? Entiendo que es a partir de esta información que hemos recopilado, pero el output, digamos, de este punto de vista único, o sea, para que todas las personas de la empresa tengan este punto de vista único, ¿cómo se hace? O sea, hay unos principios, hay unos mandamientos, hay un documento extenso explicando cuál es este punto de vista único, cuál es el posicionamiento, digamos, a nivel de discurso también. Sí, nosotros no trabajamos con todas las personas de la empresa, trabajamos siempre con una cara visible. Nosotros partimos de la base de que las personas interactúan mejor con otras personas. Y cuando vinculamos una cara visible a una marca, conseguimos que el alcance sea mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn, os pongo un ejemplo, el algoritmo penaliza mucho a los perfiles de empresa y comparado con un perfil de una persona real, el perfil de una persona real tiene 16 veces más alcance que el de una empresa. Y creo que esto no es baladí. No lo hace LinkedIn porque haya decidido hacerlo así por un motivo totalmente discrecional, sino que en el algoritmo de LinkedIn lo que siempre intenta, igual que cualquier otro algoritmo, es intentar entender qué es lo que más nos interesa. Y al final lo que pasa es que somos humanos e interactuamos mejor con humanos. Y cuando una empresa nos habla como ente, ese mensaje no cala igual que cuando lo hace una persona. Por eso nosotros lo que hacemos siempre es designamos vamos a decir, punta de lanza a nivel de marca, es decir, una cara visible que podamos asociar a esa marca para poder crear ese punto de vista único. Sí que es cierto, y todo lo dicho es sin perjuicio, de que efectivamente el resto de empleados clave de la marca puedan crear su propia estrategia de contenidos que ayude a fortalecer ese punto de vista único. Porque sabemos que el 60% de los compradores B2B, cuando están a punto de tomar una decisión de compra, a ver si lo defino bien, cuando están en el momento de compra, ya han recibido la propuesta, etcétera, están en un momento muy avanzado, visitan el perfil de los empleados en LinkedIn, se van a los empleados clave, toda la información que puedan encontrar, lógicamente va a ayudar a reforzar esa decisión de compra. Claro. Pero nosotros normalmente solemos trabajar con una cara visible, porque es donde vamos a ser más, iba a decir creativos, fijaros que no es el caso. Es donde ya vas viniendo, ya. No. Es donde podemos... es donde podemos crear contenidos más fuertes, que realmente aporten más valor al comprador. Pero claro, tú al final lo que estáis haciendo es trabajar la marca personal de la persona, ¿no?, más representativa de la empresa, ¿no? Puede ser el fundador, el CEO, un director de marketing, ¿no? Al final estáis trabajando su marca personal, ¿no? Pero es que, claro, no es la marca personal de esa empresa, es la categoría. Ya. Es la categoría de la marca que distribuimos a través de esta persona. Vale. Cualquiera que pase por ahí verá una marca personal, pero es mucho más, porque luego hacemos Google Search, luego hacemos Google Display para no sé qué, luego promocionamos todo por LinkedIn Ads o por Meta, hacemos investigación, intentamos entender, bueno, pues básicamente cómo se comporta el comprador B2B para todos los contenidos, hacérselos llegar, esté donde esté. A lo mejor si detectamos que el comprador está buscando información por Reddit, nos metemos en Reddit, creamos conversaciones, bastante más complejo, ¿no? Bastante más holístico. Sí. Pero sí, entonces, fijaros un gran ejemplo. ¿Cuál es el gran ejemplo de marca personal que hay en el mundo? Elon Musk. Elon Musk lo que hace, como todo en la vida, a ver, una persona que maneja tantas empresas como él, que duerme tan pocas horas, que está tan involucrado, ¿por qué va a perder tanto tiempo en Twitter todos los días? En dar entrevistas, en publicar vídeos. No lo hace porque sí. Lo hace porque sabe que sus contenidos tienen un impacto en la facturación de todas sus empresas. Claro. Por eso SpaceX es tan activo en Twitter. A ver, ya saben que SpaceX publicando un vídeo no va a hacer que ninguno de nosotros tres les contratemos para llevar un satélite ¿no? a la atmósfera de la Tierra. O sea, pero saben que eso ayuda a construir relevancia de marca. Crea una categoría a todos los niveles. Elon Musk lo sabe. Sí. Pero hay muchísimos otros ejemplos. Richard Branson, si queréis. ¿A quién tenemos aquí en España? Que hay uno, por ejemplo, en España que también acaba de empezar, también un 1000 millonario, que ha salido de repente
de la nada, que no se le conocía, y ha empezado con su canal de YouTube. Y ha empezado a dar entrevistas. ¿Por qué se hace todo esto? Para ganar relevancia. Mediante los contenidos, empezar a ganar relevancia. ¿El que entrevistó Évole? ¿Es el de la empresa de electricidad? Sí, que creo que sí, creo que sí, ¿no? Como uno moreno así. Sí, que lo he visto ahora en TikTok. Digo, sí, que está poniéndose las pilas, sí. Sí. Entonces son cosas que parecen tonterías, pero tienen mucho valor. Y ojo, nosotros trabajamos estrategias en las que no hay cara visible, en las que no se hacen ese tipo de contenidos, porque siempre va a depender de cómo el comprador toma decisiones. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer en LinkedIn? Claro. Yo siempre digo, bueno, estaremos en LinkedIn en el caso de que haya que estar en LinkedIn. Pero hay muchos compradores que no están en LinkedIn. Por ejemplo, farmacéuticos y profesores no están. Claro. Periodistas, Sí. te tienes que ir a Twitter, por ejemplo. Profesores, igual, te tienes que ir a Twitter. ¿No? Dicen, no, hay que estar en YouTube. Hay que estar en YouTube. Depende. Depende, claro, depende de cada caso. ¿Hay que estar en LinkedIn? Depende. ¿Hay que hacer un podcast? Depende. Muchos que dicen, vamos a hacer un podcast. Bueno, a ver si alguien te escucha. Claro. ¿Cómo lo vas a distribuir? Tienes que distribuir todos tus contenidos en todas las plataformas. No es lo mismo promocionar un contenido en una plataforma que luego se consuma un contenido en otra plataforma. Hay que crear audiencias con tu público para saber dónde tienes que hacer qué. Y ahí, pues, la cara visible irá interactuando de una forma u otra. Y Pablo, ¿vosotros formáis a esa persona que va a representar a la empresa para transmitir ese punto de vista único? Para que él haga ese contenido, vosotros montáis toda la estrategia y además le gestionáis esa estrategia, ¿no? Nosotros, efectivamente, a esa cara visible la utilizamos no solamente para, por ejemplo, distribuir contenidos en LinkedIn, por ejemplo, sino también, lógicamente, para que sea cara visible a todos los efectos. Vamos a intentar que hayan entrevistas, que puedas ir a un congreso, a una feria o lo que sea, dar una charla. Entonces, siempre vamos a intentar que sea una persona con buenas dotes comunicativas. Normalmente un CEO encaja en ese perfil. Al final, un CEO, ¿qué tiene que ser? Es un líder. Y un líder, para poder liderar, debe saber comunicar. Entonces, en este sentido, nunca nos hemos encontrado ningún problema. ¿Les formamos? Como he dicho, normalmente vienen formados de casa, ya saben lo que hay que hacer. Y sobre el punto de vista único, esto es una pregunta muy interesante. Claro, nosotros podemos generar las directrices del punto de vista único, pero quien tiene el conocimiento siempre es la empresa. Y esto es muy importante. Con el auge del SEO, en los años 90, 2000 y 2010, con el auge del SEO muchas empresas vieron el valor que podía tener eventualmente estar posicionado en Google y empezaron a externalizar la producción de contenidos para un blog a otras agencias que eran especialistas en entender el algoritmo de Google. ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Cuál fue el reto? Que la mayoría de contenidos estaban enfocados a entender el algoritmo de Google para que Google te posicionara. No estaban orientados en lo que el comprador quiere escuchar y de lo que tú quieres hablar. No eran contenidos enfocados en generar impacto en la facturación. Eran contenidos enfocados a obtener buen posicionamiento en Google. ¿Qué es lo que hace? Que la mayoría de contenidos de blogs, dicho por muchas empresas con las que nos entrevistamos, y cuando digo muchas, son muchas, no tienen contenidos de valor. Claro. ¿Cómo nosotros hemos resuelto este problema? Porque nosotros confiamos no solamente en la cantidad de contenidos, sino en la calidad. Digo en la cantidad porque al final tus contenidos tienen que ser capaces de enganchar a tu público. Es decir, imaginaros que nuestro cliente ahora mismo es una empresa de ingeniería que construye puentes. Y lo que quieren es que otros ingenieros especialistas en puentes y caminos les contraten. Sobre la cantidad, si este ingeniero, vamos a seguir con el ejemplo, se conecta a LinkedIn todos los días, yo tengo que estar en LinkedIn todos los días para que constantemente aprenda conmigo. Para que no se olvide de mí, que cuando llegue el momento de compra me tenga presente. Pero además, esos contenidos deben tener la calidad suficiente. ¿Yo cómo voy a ser capaz de generar un contenido que resuene en un ingeniero de puentes y caminos si el contenido no tiene valor? Claro. Las 6 claves de construir un puente. ¿Qué dices? O sea, no, eso no va a funcionar, no va a resonar. Tengo que crear contenido que realmente tenga valor. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se aporta valor de verdad? Preguntándole directamente a la empresa. Mira, esta semana quiero hablar de X, Y, Z. ¿Me puedes explicar, por favor, nosotros cómo resolvemos X, Y, Z? Pues sí, mira, sí, ya está.
Y en 1 hora has generado una reunión de contenidos con los que vas a poder trabajar 10, 15, 20 días. Entonces, al final, ese punto de vista único, esa información de valor que realmente tiene calidad, te la aporta el cliente. Qué bueno. Y esa es la ventaja competitiva del cliente, de forma que esa ventaja siempre debe estar en casa. Porque ese conocimiento es lo que te va a diferenciar de tu competencia, es lo que te va a dar viabilidad a largo plazo, es lo que te va a dar recorrido. Entonces nosotros siempre somos partidarios de no externalizar esa parte de la creación de contenidos, esa parte del valor de tu empresa. Claro. Ujú. Qué bueno. Qué bueno. Pues te vamos a hacer la última, Pablo. Hemos hablado de este concepto de Dark Social bastante y hemos hablado de que hay cosas que, bueno, a veces no se pueden del todo trazar, pero seguro que tenéis alguna métrica o algún resultado en el que os fijáis para medir el impacto del branding. En vuestro negocio, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuáles serían estas métricas que a vosotros os dan como más confianza? O incluso a nivel de, como decías tú, de relevancia de marca. ¿Cómo medís la relevancia de marca? O si tenéis alguna otra métrica que pueda ser interesante desde el punto de vista de ver que crear una marca tiene su repercusión en negocio también. Tenemos 2 tipos de métricas, las de categoría 1 y categoría 2. Las de categoría 1 están muy claras, que es número de oportunidades cualificadas generadas. Uh-huh. Para nosotros una oportunidad es cualquier lead que provenga de una fuente de generación de leads con una conversión superior al 2% y que se encuentra en una etapa del embudo con una conversión superior al 25%. Por ejemplo, propuesta enviada, donde ya sabes que de cada 4 propuestas aceptan una. Por ejemplo, pues eso sería una oportunidad. Y es muy importante que se valore por oportunidades porque a lo mejor te puedes encontrar en un contexto económico en el que, oye, pues eso, ¿no? El tipo de interés está muy caro, las empresas no están contratando, pues entonces ya probablemente no sea un problema de que las estrategias no funcionen, sino contextual, ¿no? O al revés, lo que sea. Entonces, número de oportunidades generadas, muy importante. Segundo, pipeline velocity. Esta es mi métrica favorita y si me pidieras solamente una, te diría esta. Pipeline velocity te dice básicamente la cantidad de facturación que puede generar, de forma realista, un programa de generación de demanda dentro de un periodo. Se calcula multiplicando oportunidades generadas por tamaño medio del contrato multiplicado por porcentaje de conversión de lead a cliente dividido entre ciclo de ventas en días dentro de un periodo, por ejemplo un trimestre. De esta forma tú obtienes en euros la capacidad de generar nueva facturación que tiene ese programa. Puedes generar muchos programas, ¿no? Pues LinkedIn, podcast en vuestro caso, YouTube, que también creo que hacéis, ¿no? Pues todo eso son programas de generación de demanda. Luego, coste de adquisición por cliente y facturación generada. Y luego tenemos métricas de categoría 2 que pueden depender mucho de cada caso. Por ejemplo, una métrica de categoría 2 podría ser coste por clic, coste por lead, CPM, CTR, aumento del tráfico directo, aumento de las búsquedas de nuestras palabras clave con alta intención de compra en Google, incluso aumento de la búsqueda por hashtags de la categoría o de otras palabras clave que denoten alta intención de compra o que pertenezcan dentro del universo de la categoría, como en mi caso puede ser embudo de fantasía, dark social, comprador B2B del 2023. Pues todo eso son métricas de tier 2 porque al final no tienen un impacto directo sobre la facturación como sí las tienen las de categoría 1 y que por tanto son las que realmente me interesan. Qué bueno. Fantástico, fantástico. Nos has dado aquí unas cuantas en las que pensar. La verdad es que ha estado súper bien. Te despediremos ya, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Dejaremos enlace tanto de performancemedia.io como también del podcast de estrategias de Dark Social, tanto a Spotify como a Apple Podcasts. Así la gente pues puede buscar todo esto que tenéis y nada, darte las gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Susana, Tony. Ha sido un placer. Muy amables, lo he disfrutado mucho y aquí quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Fantástico. Pablo, por todo. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.